el salmista dijo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Usted sabe que el cuerpo, una vez que el alma, el espíritu sale de él, el cuerpo entra en un proceso digamos, de corrupción justamente. Comienza a podrirse, a oler mal. Por eso cuando Jesús llegó a la aldea de Betania, le dijeron: ya hace 4 días que murió, eso ya hiede. Pero el salmista dijo, hablando de Jesús: no permitirás que tu santo, tu Hijo, el Mesías, el Salvador del mundo, vea corrupción. La muerte de Cristo, querida familia, no es el final, o no fue el final de la historia, ni tampoco el final de la historia fue su resurrección. Aun cuando esta es el fundamento principal de nuestra fe y de nuestra predicación, nosotros podemos entender que Cristo murió, resucitó, está hoy a la diestra del Padre, volverá por su iglesia, y la Biblia dice: el final de la historia, y estaremos para siempre con Él. La resurrección fue un evento, un suceso más importante. Podríamos decir, como dice el apóstol Pablo, lo que garantiza nuestra fe y nuestra predicación. Dice la palabra que si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Este grupito debería ser considerado gente, un grupo de personas de quien la gente debería tener paciencia y compadecerse, tal vez diciendo: pobrecitos, cómo pierden el tiempo. Pero hoy celebramos a un Cristo vivo. Hoy celebramos un cumplimiento más de la palabra, un cumplimiento más de las profecías. Pero lo que falta es poco. Estamos viviendo a nivel de todo lo que pasa en el mundo. Estamos viviendo los últimos segundos de nuestro paso por esta tierra. Y he estado orando en estos días y estoy por conversar con los pastores para poder compartir con la iglesia para el mes de abril señales de los tiempos finales. Pero no vamos a hablar de las guerras, de los terremotos, no vamos a hablar de eso, porque ya usted de eso conoce, de eso lo está viviendo. Hay cosas que están pasando y que la Biblia nos dice. Solamente les adelanto un poquito que habrá señales en el cielo. Así como cuando Dios puso como una firma del pacto que hizo con Noé, que nunca más destruiría la tierra con diluvio, ¿qué fue lo que puso? En el cielo un arco iris. Yo creo que hoy ganas no le faltarían a Dios para destruir el mundo por todo lo que estamos viviendo y haciendo. Pero cuando mire el arco iris, dice: yo hice un pacto con la tierra de nunca más destruirla. Los magos de Oriente llegaron guiados ¿por qué? Por una estrella. Ellos dijeron: una estrella hemos visto y nos ha traído hasta aquí. ¿Dónde está el rey de los judíos?
Entonces no se pierda los mensajes del mes de abril. Sentimos una gran responsabilidad de preparar a la iglesia para ese día. Para ese día glorioso. No sabemos el día ni la hora, no nos atreveríamos a dar ni siquiera el mes o el año. Porque la Biblia es clara, dice que el día y la hora nadie sabe. Dice, pero mirad las señales. Amén. Entonces decía que la muerte de Cristo ni la resurrección es el final de la historia. El final de la historia es que un día todos estaremos con el Señor en las nubes y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras tanto, nos toca pasar por muchas situaciones difíciles que pueden hacernos pensar que Dios nos ha desamparado, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero déjeme decirle, en realidad, aunque usted se sienta solo, no está solo. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin de los tiempos. No estamos solos. Jesús en la cruz del Calvario dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no es que el Padre quitó sus ojos de Jesús. Te recordará que lo que quitó los ojos fue de aquella carga de pecado que estaba sobre sus hombros. El Dios Santo no puede ver el pecado, aunque ama al pecador. Y la Biblia dice que Él llevó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Dios nunca descuida a ninguno de sus hijos. Como le decía, podrá sentirse solo, pero no está solo. ¿Está conmigo? Jesús, la Biblia dice que resucitó. Y Él está vivo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos enseña este pasaje? Que de pronto como título lleva Camino a Emaús, donde dos de los discípulos dice que iban conversando, platicando, discutiendo lo que estaba pasando en ese entonces. Y lo que podemos aprender de esto es de que la tristeza aparece cuando no podemos reconocer a Jesús. Ellos iban caminando, dice a Emaús, que quedaba unos 60 estadios más o menos, un estadio. La medida era como 400 metros, 60 estadios, póngale tal vez unos 2, 3 kilómetros, tal vez un poquito más. Y mientras ellos iban caminando, Jesús se aparece y se pone en medio de ellos. Comienza a conversar con ellos. Les pregunta, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? ¿De qué están hablando? Y ellos le responden, le dice, ¿acaso eres tú el único forastero? Y que no sabes todo lo que ha pasado, si son noticias de todo el mundo, las redes, de los periódicos, la televisión, todo eso está anunciando de lo que pasó en estos días. Miren lo que dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuántas veces Jesús camina con usted y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces Jesús está a nuestro lado y no le reconocemos? La realidad era que Jesús para ellos había muerto y que era imposible que
esté caminando con ellos. Esto les había entristecido y desanimado a todos los discípulos. Pero lo que podemos entender es que aunque caminaba él con ellos, ellos no lo reconocieron. Las circunstancias habían hecho que se olviden de la promesa de Jesús, de la enseñanza de Jesús acerca de su resurrección. La tristeza aparece cuando no podemos reconocer a Jesús. Pero hay otra cosa que aparece y que también es negativo para nuestras vidas. Es el desánimo cuando creemos que hemos fracasado. Tal vez podría decir los dos enemigos más difíciles de vencer para un cristiano. Justamente son estos: la tristeza y el desánimo. Ellos daban por sentado de que todo lo que ellos pasaron en estos 3 últimos años fue un fracaso, fue una pérdida de tiempo. Recordemos a Tomás. Dice que caminando por las calles de Jerusalén, decía un predicador, pateando tapillas de Coca-Cola. No, Coca-Cola no había en ese entonces, pero para que se dé una idea de que a veces no sabemos qué más hacer cuando el desaliento, el desánimo, la tristeza invade nuestra vida. Él decía: 3 años perdidos de mi vida. Puse toda mi confianza, toda mi esperanza en Jesús. ¿Para qué? Pensé que iba a ser el que iba a redimir, iba a salvar a Israel, y muere. Y por eso es que se le hizo difícil a él creer lo que le decían sus compañeros, sus amigos, los discípulos. Cristo ha resucitado, el Maestro está vivo. ¿Qué dijo Tomás? Si yo no veo los huecos en sus manos, si yo no puedo meter el dedo en el costado herido, yo no voy a creer. Otras no me la van a hacer. Por eso es que Jesús le dice: Tomás, mira mis manos. Mete tu mano en mi costado para que puedas creer. Y Tomás dice que cuando vio y reconoció a Jesús, le dijo: ay, Señor mío y Dios mío. Y gracias a Tomás hay una bienaventuranza mayor que para ellos, para nosotros. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. Yo no he visto a Jesús, pero creo firmemente en Él. No he tenido la visión ni la revelación ni siquiera de un burrito, menos de un ángel, pero estoy convencido de que Él es mi Dios, de que Él es mi Salvador, de que Él murió para perdonar mis pecados, de que soy nueva vida en Cristo Jesús y que un día estaré con Él por toda la eternidad. No importa lo que la gente diga ahora. Las sectas, las iglesias, las religiones están viviendo un cisma. Todo esto apunta a un gobierno mundial. No es casualidad. Todo está escrito. Mire lo que dice el verso 21. Porque ellos daban por sentado que todo había sido un fracaso. Y decían: nosotros esperábamos, creíamos que Él era el Redentor de Israel. Teníamos la esperanza, pero ya han pasado 3 días y nada ha sucedido.
¿Cuántas veces le ha pasado a usted lo que dice el dicho: el que espera, desespera? Y ha pasado un día, ya ha pasado una semana, ya ha pasado un mes, ya ha pasado un año y nada. Ellos con 3 días estaban desesperados, aunque tenían la promesa. El desánimo, el desaliento aparece cuando el tiempo pasa y no vemos los resultados que esperamos. Y caemos en esa decepción, caemos en ese desaliento. Pero los que hemos creído en Cristo, los que tenemos la seguridad de que sus promesas son fieles y verdaderas, lo que necesitamos hacer es despojarnos de la incredulidad que quiere invadir nuestro corazón. Es acá y es acá donde el enemigo ataca, para que el desaliento, el desánimo, la tristeza nos invada y caigamos en esa etapa de la agonía que a veces pensamos que estamos viviendo porque no hay respuesta a nuestras necesidades. Y llaman los psicólogos, los sociólogos y toda la gente que estudia el comportamiento humano, llaman la etapa de la ansiedad. Y esta es peligrosa, porque la ansiedad es una etapa previa a la depresión. Y una persona deprimida es capaz de hacer cualquier cosa porque no se da cuenta de los resultados que puede ocasionar, de las situaciones en las que puede caer. Por eso es importante siempre despojarnos de la incredulidad de nuestro corazón. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, versículos del 22 al 25. Dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Despojémonos, saquemos de nosotros todas esas cosas que a veces no nos ayudan a creer que la palabra es viva y eficaz, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Que podamos mantenernos firmes creyendo que si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. La incredulidad es el enemigo del poder de Dios. Lo contrario, la fe, en cambio, es la atmósfera donde Él manifiesta su poder, su gloria. La fe es la que mueve la mano de Dios, la que promueve la acción divina. Por eso debemos recordar lo que Jesús le dijo a Marta: te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Necesitamos volver a creer, como dijo Jesús, como el niño que cree en la promesa de un padre. Se queda tranquilo cuando el papá le dijo: yo te voy a traer, yo te voy a dar. Si el Señor dijo que Él volverá por nosotros, esperemos cualquiera sea el tiempo que nos toque esperar.
y hagámoslo con fe, con esperanza. Si debe tener la iglesia alguna ansiedad, es la ansiedad de que Él venga pronto. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Es necesario recordar que por más duros y difíciles que sean las pruebas que tengamos que atravesar, estas, para los que dudan, les aleja de Dios, pero para los que creemos, nos acercan más a nuestra victoria. La cruz precedió a la gloria. El pesebre precedió al mismo trono de Dios. En el verso 26 dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Fue un principio difícil de creer a los discípulos. Tal vez a usted y a mí se nos hace más fácil. ¿Sabe por qué? Porque lo que para ellos era algo por suceder, para nosotros es parte de la historia. Es algo que ya sucedió. Pero usted y yo todavía tenemos que esperar, y que esperar con paciencia lo que la Biblia dice que falta. Que pronto sonará la trompeta, porque sonará trompeta de Dios. Y podremos ver al autor y consumador de nuestra salvación venir en gloria en las nubes. Y ordenará a los ángeles, dice la Biblia, para que recoja a todo su pueblo de todas las cuatro partes de la tierra, para que nos lleve y estar con Él para siempre. Es difícil de entender. Es difícil aceptar, pero lo que debemos entender es que si todo lo que dijeron los profetas de Jesús y que ya se ha cumplido al pie de la letra, podamos decir lo que falta, también Él lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Por eso es necesario volver a la palabra. El pastor Juan terminó el mensaje, decía: volvámonos a Dios para que Él vuelva a nosotros. Volvámonos a Dios y estemos listos para que cuando Él venga nosotros podamos irnos con Él. Es necesario volver a la palabra. Hoy en las iglesias se predica de muchas cosas y a veces la palabra ya se ha dejado de lado. Pero Él murió y resucitó. Hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero pronto regresa para que todos nosotros los que hemos creído en Él estemos con Él para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Para esto es importante que la vida devocional de cada uno de nosotros fortalezca nuestra fe en los tiempos de crisis. En esos momentos, en ese proceso por el que tenemos que atravesar, cuando nuestra fe es probada, cuando pensamos que todo nos está saliendo mal, cuando creemos que el Señor nos ha abandonado. Ellos habían olvidado lo que Jesús les había dicho, que era necesario que todas estas cosas sucedieran. Era necesario que el Cristo padeciera por causa de ellos. Déjeme decirle algo que quiero que lleve en su mente y en su corazón. El desánimo produce amnesia espiritual en el cristiano. Un creyente desanimado se olvida de las promesas.
Un creyente desanimado, desalentado, se olvida la palabra que trae gozo, que trae paz, que trae esperanza. Un creyente desanimado se olvida, sufre de amnesia. Poder recordar que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la amnesia nos hace olvidar de las promesas de Dios. Pero la paciencia de Dios, de que aunque no lo reconozcamos y aunque muchas veces estemos hasta dudando, saber y estar seguros que Él nos acompaña, que Él nos enseña sus verdades, porque somos para Él sus discípulos y para Dios somos sus hijos. Y dice la palabra que así como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Aleluya. Este Jesús resucitado, este Jesús que acompañó en el camino a Emaús a estos dos discípulos, es el que está dispuesto, como lo hizo con estos dos hombres, a restaurar el corazón de sus discípulos. ¿Quién mejor que Jesús para restaurar nuestra comunión con Él? Lo que no puede hacer la esposa, el esposo, el padre, el hijo, lo que no puede hacer la justicia terrenal, lo que no puede hacer el amigo, Dios está dispuesto a hacerlo, porque para Él somos de gran estima, dice la Biblia. Jesús los acompañó. Mire el capítulo 24, el verso 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Cristo resucitado no esperó que ellos se acerquen a Él. El Cristo resucitado y glorioso se acercó a ellos. ¿Cuál es el Cristo en el que tú confías? Decía un predicador: hay el Cristo histórico del quien muchos conocemos. Sabemos que nació en un pesebre, que vivió en Nazaret, Galilea, Jerusalén, pasó por Samaria haciendo milagros, predicando, enseñando, pero ese es el Cristo histórico. De ese Cristo conoce posiblemente el 70% del mundo, pero muy pocos conocen al Cristo resucitado y al Cristo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Ese que viene a ti a acompañarte. Dios en esta continua labor, ayudando y buscando al hombre desde el principio, desde el mismo momento en que Adán cae en desobediencia, y por la desobediencia de Adán, dice la Biblia, entra en el mundo el pecado, y con el pecado la muerte. Desde ese mismo momento encontramos a Dios buscando al hombre. Adán, ¿dónde está?, le dijo Jesús. Le dijo Dios. Después busca a Caín. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y usted sabe las respuestas del hombre a Dios. Busca a Abraham, llama a Israel. Pero siempre Dios buscando a alguien a través del cual la gente pueda encontrarse con aquel Cristo resucitado. Jesús desciende del cielo buscando al pecador. Dice la Biblia que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Y Jesús dijo una gran verdad. Como el médico no va a una casa por los sanos, sino por los enfermos, así yo he venido, no a los justos, sino a llamar pecadores para que se arrepientan. A su nombre. Dios siempre ha estado buscando y acercándose. Muchas veces a nosotros en nuestros momentos de desaliento, de desánimo, donde no entendemos por qué pasan las cosas. Pero si hay algo de lo que debemos estar siempre seguros y convencidos, es que no importa cuál sea nuestra condición, Él siempre cumplirá con sus promesas. No te dejaré ni te desampararé. Él desea caminar con nosotros y Él desea que nosotros caminemos con Él. La Biblia registra de un hombre llamado Enoc, dice que caminó Enoc con Dios y fue traspuesto, dice que fue llevado por Dios para que no vea muerte. Pero dice que mientras él vivió, dio testimonio de haber agradado a Dios siempre. Que no importa cualquiera sea la condición por la que estemos pasando. En estos días estuve escuchando algo que me llamó la atención. Y decía un joven que hay algo que marcó su vida a través de su madre. Fue cuando un día domingo él le dijo: mamá, no quiero ir a la iglesia. No siento ir a la iglesia. La mamá moderna, ¿qué hubiese dicho? Ya, amiguito, tranquilo, yo me quedo contigo para que no te quedes solito. Pero ¿sabe qué le dijo la mamá? Más razón todavía para ir a la iglesia. Porque muchos venimos a la iglesia con gusto, con alegría, con gozo, como dice el salmista. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero cuando tú vienes aunque no quieras, cuando tú vienes aunque no sientas, es cuando a Dios más le agrada, porque sabe que aunque no quieras, estás ahí buscando del Señor, buscando tu presencia, buscando su ayuda, buscando su bendición. Y decía, Él se agrada tal vez más. No con esto quiero decir que venga sin ganas, pero Él lo que estaba tratando de decir es que no hay nada que impida que usted y yo nos congreguemos. Con ganas o sin ganas, vengamos al Señor. Como decía el coro que cantamos, no hay nada que nos apasione más. No hay nada que nos enamore más que su presencia. Jesús escuchó la condición del corazón de los discípulos. Ante la pregunta de Jesús, ellos le cuentan las razones de su tristeza, de su decepción, de su desánimo. Quiero decirte, no importa cualquiera sea tu condición, Dios quiere saber cómo te sientes, cómo estás, para Él ayudarte. Él es el único que puede restaurar un corazón desalentado y desanimado. Porque no hay nadie que nos pueda entender mejor que Él. La Biblia dice que por lo que Él pasó, por lo que Él padeció,
Dice, es capaz de entendernos a los que pasamos por las diferentes situaciones. Alguien podrá venir y decirme, pastor, es que usted no me puede entender lo que me pasa. Y a lo mejor no le puedo entender porque yo no he pasado. Siempre decía yo no puedo entender a una persona que me diga, perdí a mi madre. Pero hoy le puedo entender porque también perdí la mía. La Biblia dice que Jesús padeció todo esto solamente para poder entendernos a los que pasamos por esas situaciones. Entonces no importa que el pastor no te entienda, que tu hermano no te entienda, que tu esposo o tu esposa no te entiendan, que tus padres no te entiendan, con tal que Él te entienda, bendito sea el nombre del Señor. Él escuchó la condición de sus corazones. ¿Y qué es lo que hizo Él? Bendecir sus vidas con su presencia. Poco a poco su presencia fue restaurando ese corazón desanimado de los discípulos. Y en un momento de la conversación, mientras ellos iban, dice, caminando, el Señor quiso separarse de ellos. Y ellos le dijeron, no, mejor ayúdanos, vamos acá, por ahí nos sentamos a comer algo. Y en un momento de intimidad, que es lo que llama la cena, la comida es un momento de intimidad de una familia que hoy ya se ha perdido. Hoy aún en la casa llegamos, nos sentamos y lo primero que ponemos al lado nuestro, ¿qué es? El celular. Alguien decía, como que tratamos de decir, esto es más importante que los que están alrededor. Errores que cometemos, que a lo mejor tengamos que enmendar. Yo también a veces lo hago. Por eso digo, tengamos que enmendar. Pero la cena era un momento de intimidad. Y Jesús llega a la mesa con ellos, con esos dos discípulos. Y mire lo que dice la palabra del Señor, capítulo 24 del 28 en adelante. Dice, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. No, tranquilos ustedes, quédense, yo tengo que ir más allá. Hizo como que iba a ir más lejos. Yo creo que el Señor tenía también esa capacidad de, digamos, de poder expresar su alegría y hacerse el que iba a ir más lejos para ver qué decía la gente. Y mire lo que dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos de la mesa, tomó pan y ¿qué dice? Y lo bendijo, lo partió y les dio. No habían reconocido a Jesús. Les había hablado, habían conversado con Él. Yo pienso que hasta le vieron, dice, pero sus ojos estaban velados. Mire, cuando nuestros ojos están velados, no vemos las cosas ni teniendo al frente. ¿No se ha dado cuenta que a veces estamos buscando el celular con la luz del celular? Los lentes en la cabeza, ¿y dónde dejé mis lentes? Hay situaciones así, y esta posiblemente era la que estaban pasando los discípulos, conversando con Él, hablando con Él, viéndole a Él, porque yo no creo que Él estando aquí ya ellos iban conversando viendo para otro lado. No, pero los ojos, dice, estaban ¿qué? Velados. Pero no por siempre vamos a estar así.
llegará un tiempo en el que Dios tiene que abrir nuestros ojos para que entendamos las cosas. Y mire lo que dice, que se sentaron a la mesa y el Señor tomó pan y que dice, lo bendijo. Padre, gracias por el pan de este día. Bendigo, Señor, la mesa de tus hijos, de tu pueblo, de tus siervos. Y dice, y lo partió y les dio. Lo primero que ellos recordaron fue, el jueves hizo lo mismo. El jueves en la última cena hizo el Señor lo mismo. Después de haber cenado, tomó pan, lo bendijo, lo partió y nos dio. Este es Jesús, dijeron ellos. Él restauró la esperanza en sus corazones. Y por eso dice que levantándose en la misma hora de la noche, iniciando la noche, ellos viajaron de regreso a Jerusalén a contar a los otros discípulos que habían visto a Jesús. Yo sé que usted puede imaginarse cómo habría sido la noticia que dieron a los discípulos. Posiblemente ellos le dijeron, mira, no vas a creer, caminamos por él casi 2,5 kilómetros conversando, hablando, y no le habíamos reconocido, pero llegamos un día, un momento llegamos a la mesa y íbamos a comer y de pronto él hizo lo mismo que hizo el jueves. Quiere decir que él es el mismo. Cristo ha resucitado, Jesús está vivo, bendito sea el nombre del Señor. Su esperanza renació. El trabajo de Jesús no se había terminado, solo había empezado una nueva etapa. Hoy estaba naciendo la iglesia de Cristo en la tierra y esos discípulos iban a ser el instrumento de Dios para llevar el evangelio del reino a toda criatura, como dijo Jesús. Y será predicado este evangelio del reino a toda criatura. Y entonces vendrá el fin. Para terminar, cuando Jesús dijo estas palabras, era imposible que el evangelio pueda ser predicado a todo el mundo. Por más esfuerzo que iban a hacer sus discípulos, por más esfuerzo y trabajo que hagan sus seguidores, era difícil. Pero escuchaba en estos días que la tecnología ha avanzado tanto que en el mundo hay 3.700 millones de teléfonos en manos de la gente. 3.700 millones. 3.7 billones. En otras palabras, 1 de cada 3 personas tiene teléfono. Y a lo mejor este momento, la transmisión de este mensaje, a lo mejor están mirando aún en Europa, al mismo momento. Ayer estábamos en la vigilia, en la media vigilia, porque hicieron hasta las 11 de la noche con la iglesia de Rebo, algunos vi conectados por ahí. Al mismo tiempo, imagínese una persona que tiene teléfono, ¿a cuántos más puede influenciar? ¿A cuántos más puede compartir la noticia? Aunque no tenga el otro teléfono, uno le puede decir, mira, esto vi en mi teléfono y te comparto. Ya no son 3.700, son 7.4 mil millones. La resurrección de Jesús es la columna vertebral de nuestra fe.
y la más grande victoria de Cristo sobre el diablo y sobre la misma muerte. Ese Jesús, al resucitar, estaba dando una confirmación que es aquel que puede dar vida a todo aquel que a Él se acerca, que puede dar gozo a la persona que esté en tristeza o de luto, que puede dar esperanza a aquel que no la tiene ninguna. Pero es importante que aprendamos a reconocer a Jesús en nuestro caminar. ¿Cuántas veces estamos caminando Él con nosotros y no nos damos cuenta? Y hablamos más del desaliento, del desánimo, de la tristeza, de las cosas negativas que nos están sucediendo, en vez de poner nuestra esperanza y nuestra confianza en aquel que prometió no dejarnos ni desampararnos.